Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Maggie, a juzgar por las huellas, intentó correr. El cuerpo yacía boca abajo y cerca había huellas que se dirigían en sentido contrario. Recibió 5 heridas de bala, 2 de ellas en la espalda, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. El último disparo, según los expertos, se realizó después de la caída, de arriba hacia abajo, a una distancia no mayor de 1,5 metros, y cada uno estuvo dirigido con precisión. Paul estaba tendido más cerca de la entrada al recinto. Su cuerpo estaba desfigurado. El análisis mostró que el primer disparo de escopeta impactó en el pecho y el segundo en la cabeza, a una distancia de menos de 1 metro. El cráneo quedó parcialmente destruido, y algunos fragmentos óseos fueron encontrados en un radio de varios metros. Los peritos forenses señalaron que la actividad cerebral se prolongó durante varios segundos. Esto significaba que probablemente Paul no era consciente de lo que ocurría durante mucho tiempo antes de apagarse. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. En Carolina del Sur, entre campos interminables, pinares y el lento fluir de los ríos, nació Margaret Brandstetter, aquella que más tarde sería conocida como Maggie Murdock. Su vida no comenzó bajo los destellos de las cámaras ni bajo el peso de apellidos famosos. Fue una historia ordinaria y tranquila de una chica de una buena familia. Maggie nació el 15 de septiembre de 1968 en Wilmington, Carolina del Norte, rodeada de respetables familiares que desde la infancia le inculcaron un sentido de responsabilidad, compasión y amor por el hogar. Desde muy temprana edad mostró un vivo interés por las personas, no en las charlas triviales ni en la popularidad ostentosa, sino en las relaciones reales y sinceras. Maggie estudió en la escuela secundaria con la reputación de ser una alumna aplicada y una compañera amistosa. Más tarde ingresó en la Universidad de Carolina del Sur, donde comenzó un nuevo capítulo. Fue allí donde conoció a su futuro esposo, Richard Alexander Murdock, o como lo llamaban sus seres queridos, Alex. Su encuentro parecía casi un guión de película romántica. Una dama sureña y un heredero carismático de una respetada dinastía legal. La familia Murdock había sido parte integral del sistema judicial del condado de Hampton durante casi un siglo en ese momento. Desde finales del siglo XIX, los representantes de esta familia habían ocupado los cargos de fiscales de distrito, y el apellido Murdock se había convertido en sinónimo de ley y poder. Alex era el sucesor de esta dinastía, y Maggie, al convertirse en su esposa, entró automáticamente en una esfera en la que las cenas familiares estaban acompañadas de conversaciones sobre negocios, y los estilos de vida estaban regulados no solo por la tradición, sino también por la atención de la sociedad. Maggie y Alex se casaron en 1993. Fue una celebración fastuosa, de la que se habló no solo en sus círculos familiares, sino también en publicaciones regionales. Maggie asumió un nuevo papel: la señora de una gran casa, la esposa de un abogado exitoso y la madre de una familia. Pronto llegaron a sus vidas 2 hijos, Buster y Paul. Maggie se entregó por completo a su familia, a su acogedora finca en Islington, a la casa junto al río y a los viajes de temporada al océano. Se comportaba con mesura, pero al mismo tiempo seguía siendo el corazón de la familia. Callada pero decidida, era la persona que mantenía todo en equilibrio. Maggie participaba en obras de caridad, apoyaba proyectos escolares, organizaba cenas y celebraciones. Rara vez aparecía en la prensa y no buscaba la fama, aunque estaba en el mismo centro de una familia famosa. Sus amigos la recordaban como una mujer de mirada bondadosa, atenta a los detalles y con un instinto especial para la sinceridad en las personas. No había arrogancia en su comportamiento, aunque tenía todas las razones para ello. Por el contrario, vivía como una persona para quien era importante mantener el silencio espiritual. Pero con el tiempo, ese silencio comenzó a llenarse de notas inquietantes. Los conflictos internos se ocultaban cada vez más detrás de la fachada de la idílica vida familiar.
Alex empezó a experimentar dificultades financieras, ocultándolas de todos, incluida su esposa. Las primeras grietas aparecieron en la casa, llena de viejas fotografías y muebles costosos. Maggie notaba los cambios, en el comportamiento de su marido, en su tono, en sus miradas. Y aunque exteriormente la vida continuaba como antes, con viajes, cacerías y reuniones familiares, su mundo interior ya no estaba en calma. Algunos amigos recordaron más tarde que Maggie se volvió más reservada. Compartía preocupaciones que no podía formular con claridad, pero que eran lo suficientemente fuertes como para despertar dudas en ella. Se interesó por las finanzas familiares, acudió a abogados para recibir consejos y, quizás por primera vez, pensó seriamente que su matrimonio estaba en cuestión. Pero incluso en ese momento, Maggie intentaba actuar con prudencia, sin escándalos, sin pasos bruscos, con respeto por los hijos y por el pasado. Sin embargo, la familia que parecía indestructible iba perdiendo poco a poco su estabilidad. Alex se ausentaba cada vez más, y empezaron a circular rumores sobre sus adicciones, deudas y extrañas transacciones en el bufete. Maggie, como antes, mantenía una calma exterior, pero sus acciones eran cada vez más decididas. Ya no era solo la esposa de un abogado. Era una mujer que comenzaba a buscar la verdad, aunque pudiera ser dolorosa. Maggie no llevaba un diario, no escribía publicaciones públicas, pero su comportamiento indicaba que ya no se sentía segura en la realidad que antes le era familiar. El 7 de junio de 2021 comenzó como un típico día de verano en Carolina del Sur. El aire caliente sobre el condado de Colleton se arremolinaba sobre los campos y los insectos zumbaban en la hierba alta. Todo parecía normal. Para un observador externo, nada presagiaba problemas. Pero ese día, el silencio en los terrenos de la finca Moselle de la familia Murdoch se rompió por un acontecimiento que cambiaría para siempre no solo su destino, sino también el mapa legal de toda la región. Moselle era un símbolo de estatus, una extensa finca campestre con campos, terrenos de caza, corrales para perros y un largo camino de entrada que se extendía a lo lejos. Maggie no solía estar sola allí, especialmente últimamente. Su relación con Alex se había tensado, y aunque todavía desempeñaba el papel de esposa, su instinto le decía otra cosa. No había planeado ir a Moselle ese día, pero Alex insistió. La llamó varias veces, le escribió mensajes, la invitó a ir bajo el pretexto de visitar a su hijo Paul y ayudar con las tareas de la casa. Maggie no aceptó de inmediato. En su correspondencia con una amiga escribió que Alex se comportaba de manera sospechosa, pero aún así, como madre y esposa, decidió ir. Alrededor de las 7 de la tarde, llegó a la finca. Paul, el hijo menor de la pareja, también estaba allí. Pasaba el tiempo en el corral de perros, grabando videos en su teléfono y observando el estado de su querido labrador. Parecía una tarde tranquila. La madre, el hijo, los perros de caza y el ritmo familiar de la vida en un rancho sureño. Sin embargo, esa paz no duró mucho. A las 10:07 de la noche, Alex Murdoch llamó al 911. Su voz era entrecortada, sus emociones apenas contenidas. Afirmaba haber encontrado los cuerpos de su esposa y de su hijo cerca del corral de perros. En los primeros minutos de la grabación se escucha a un hombre repitiendo el nombre de Paul, mientras la operadora de emergencias intenta aclarar detalles. Alex asegura que llegó a casa y los encontró ya muertos. Dice que no sabe quién pudo haberlo hecho. Afirma que estaba visitando a su madre, que sufre de demencia, y que regresó a casa alrededor de las 10 de la noche. No puede nombrar a posibles sospechosos, pero pide urgentemente que envíen a la policía. Los agentes que llegaron a la escena quedaron impactados por la magnitud de la violencia. Los cuerpos de Maggie y Paul yacían a pocos metros de distancia, acribillados con disparos a corta distancia, en un área cerca del corral de perros. Los oficiales veteranos admitieron después que nunca habían visto una violencia semejante. Uno de los investigadores dijo que, a primera vista, la escena del crimen parecía como si hubieran actuado dos asesinos. Tan diferentes eran los tipos de armas y los estilos de ejecución. Todo alrededor, desde los casquillos esparcidos hasta las huellas de sangre,
Hablaba de una masacre cuidadosamente planificada y ejecutada con sangre fría. Paul había recibido múltiples heridas de bala, incluida una mortal de escopeta en la cabeza. Maggie había sido asesinada con un arma distinta, un rifle 300 Blackout, un arma automática de estilo militar. Los investigadores notaron de inmediato que se habían utilizado dos armas diferentes, un detalle que más tarde se volvería clave en la investigación. No había señales evidentes de lucha, de entrada forzada ni de robo en la escena. El dinero, los teléfonos y los objetos de valor permanecían intactos. Daba la impresión de que los asesinatos no habían sido espontáneos, sino premeditados. Las ubicaciones de los cuerpos y la naturaleza de las heridas indicaban que el agresor había actuado con cálculo frío. Los expertos forenses señalarían más tarde que el asesinato de Maggie en particular mostraba signos de acecho, con heridas tanto en la parte delantera como en la trasera, como si hubiera intentado escapar. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la falta de pruebas de entrada forzada. Parecía que quien lo hizo sabía cómo moverse por la zona y desplazarse en ella sin ser visto. El perro de la familia Murdoch ladraba sin parar cuando llegó la policía. Según los expertos, esto es lo que hacen los animales cuando ven a una persona conocida pero agresiva. Además, la cuestión de las armas no era nada trivial. La familia Murdoch poseía varias armas de fuego, entre ellas rifles, escopetas y pistolas, todas registradas oficialmente, todas disponibles para uso doméstico, caza y seguridad personal. Pero el rifle .300 Blackout con el que mataron a Maggie había pertenecido anteriormente a un miembro de la familia, pero había desaparecido mucho antes del incidente. Los agentes de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, SLED, comenzaron a realizar una búsqueda en la zona, registrando todo, desde la ubicación de los cuerpos hasta las marcas en el suelo y el estado de las dependencias cercanas. Según los oficiales, Alex parecía conmocionado, pero no mostró el pánico ni la confusión típicos. Su ropa estaba limpia y sin rastros de sangre, lo cual resultaba extraño considerando que supuestamente había descubierto los cuerpos y tratado de ayudarlos. Los investigadores tomaron muestras de ADN y comenzaron a examinar el contenido de los teléfonos y dispositivos electrónicos de la casa. Cabe destacar que en la vivienda de los Murdoch no había cámaras de seguridad, aunque las puertas de la finca estaban equipadas con un sistema de registro de tráfico de vehículos. Los expertos estudiaron las trayectorias de los disparos para determinar la distancia y la posible posición del tirador. Resultó que los disparos a Paul se realizaron desde muy cerca, casi a quemarropa. Esto indicaba que el asesino se acercó a él sin mucha resistencia, lo que significaba que probablemente era alguien conocido. El caso comenzó a parecer no solo una tragedia, sino una operación cuidadosamente planificada con el objetivo de eliminar a miembros de la familia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué usar dos armas diferentes, aumentando así el riesgo de ser descubierto? Mientras los expertos analizaban la balística, el público apenas empezaba a enterarse de la tragedia. Los medios locales y nacionales difundieron la historia casi de inmediato. Al fin y al cabo, no se trataba de cualquiera. Las víctimas eran miembros de una de las familias más influyentes del sur. La sociedad quedó conmocionada. ¿Cómo podía suceder algo así en una casa de ese nivel, con personas de ese entorno? Y si algo así era posible entre los privilegiados, ¿qué se podía esperar para los ciudadanos comunes? Sin embargo, las pruebas parecían hablar por sí solas. El giro más inesperado fue el video que Paul había grabado apenas 5 minutos antes de la supuesta hora de la muerte. En él se escuchaban los ladridos de un perro, el ruido de una jaula y, lo más importante, 3 voces. La de Paul, la de Maggie y la de un hombre. Aquella noche, en las primeras horas tras la tragedia, todo seguía siendo incierto. Los oficiales hablaron con cortesía a Alex, le permitieron permanecer en la casa. Nadie fue arrestado. No hubo acusaciones ruidosas. Todo parecía una terrible tragedia en una familia de alto rango que había sufrido una desgracia. Sin embargo, tras bambalinas, los investigadores ya comenzaban a trabajar. Esa noche todo había terminado para Maggie y Paul,
Pero para el sistema de justicia de Carolina del Sur era solo el inicio de una investigación que obligaría a muchos a replantearse la familia, la verdad y la justicia. Esa noche, 2 personas estaban muertas. Y alguien estaba mintiendo. Una vez finalizada la búsqueda inicial, la finca de Moselle se convirtió en escenario de una compleja investigación. El trabajo fue asumido por SLED, la agencia de aplicación de la ley de Carolina del Sur, que incorporó a científicos forenses, analistas digitales y expertos en comportamiento. Tenían la tarea de averiguar no solo cómo habían matado a Maggie y Paul Murdaugh, sino, lo más importante, por qué y quién podía haber estado implicado. Detrás del aparentemente obvio asesinato comenzaba a dibujarse un rompecabezas lleno de sutiles inconsistencias, coartadas arruinadas y motivos cuidadosamente ocultos. Los expertos forenses comenzaron un análisis detallado de los cuerpos. Maggie fue hallada a pocos metros de su hijo, más cerca del borde exterior del claro. A juzgar por las huellas, intentó correr. Su cuerpo yacía boca abajo, y junto a ella había pisadas orientadas en dirección opuesta. Había recibido 5 heridas de bala, 2 en la espalda, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. El último disparo, según los expertos, se efectuó después de la caída, de arriba hacia abajo, a una distancia no mayor de 1,5 metros, y cada uno estuvo dirigido con precisión. Esto indicaba un tiro de remate, más propio de un ejecutor seguro y frío que de un impulso emocional. Paul estaba tendido más cerca de la entrada al corral, prácticamente junto a uno de los postes de madera. Su cuerpo estaba desfigurado. El análisis mostró que el primer disparo de escopeta impactó en el pecho y el segundo en la cabeza, a una distancia de menos de 1 metro. El cráneo quedó parcialmente destruido y algunos fragmentos óseos se encontraron en un radio de varios metros. Los expertos forenses señalaron que la actividad cerebral se prolongó durante varios segundos. Esto significaba que probablemente Paul no era consciente de lo que ocurría durante mucho tiempo antes de apagarse. Tal crueldad, según los psicólogos criminales, indica la cercanía de la víctima con el asesino, tanto emocional como física. Un empleado anónimo de la morgue informó que la magnitud de las lesiones de Paul era tal que el cuerpo tuvo que ser cubierto antes de ser entregado. Los patólogos forenses también prestaron atención a otros detalles. No había heridas defensivas en el cuerpo de Maggie, ni signos de lucha o captura. O no esperaba un ataque o conocía al agresor. Tenía un teléfono en los bolsillos, y fueron los datos del acelerómetro los que registraron la caída instantánea, a las 20:49. Desde ese momento, el dispositivo no envió ninguna señal de actividad. Paul tenía la llave del vehículo todoterreno y un iPhone en el bolsillo, en el que se grabó un video 5 minutos antes del asesinato. Allí, en la grabación, se escuchaba a Maggie hablando sobre el estado del perro, y se oía una tercera voz cerca, masculina, con un timbre marcadamente diferente. La familia afirmaba que era la voz de Alex, pero él insistía en que en ese momento estaba a 20 millas de casa. Se descubrió que Paul no dejó solo un video en su teléfono. En los borradores se había guardado una nota que decía: «Si pasa algo, lo intenté contar». La investigación comenzó a construir una cronología. Se incautaron datos de teléfonos móviles, tabletas, computadoras y autos. El teléfono de Alex Murdaugh mostró una actividad sospechosa. Estuvo inactivo durante casi 40 minutos en el periodo crítico entre las 8:45 de la noche y las 9:25 de la noche, la hora en la que ocurrieron los asesinatos. Luego, de repente, a las 9:26 de la noche, activó el teléfono y comenzó a hacer varias llamadas, primero a Maggie, luego a Paul. Parecía que fingía ansiedad, como si intentara encontrarlos. Uno de los oficiales diría más tarde: «Era como si el teléfono de Alex cobrara vida justo después de los asesinatos, como si esperara el momento adecuado para empezar a actuar». Una verificación posterior reveló que la telemetría del automóvil de Murdaugh registró que salió de la finca a las 9:06 de la noche. Esto contradecía directamente su afirmación de que había salido de la casa antes de las 8:50 de la noche. El sistema OnStar dio a los detectives una ruta clara. Alex fue a ver a su madre.
que sí sufría de demencia, pero no hubo testigos de su llegada. Las cámaras de seguridad en la carretera también mostraron sus movimientos, y las marcas de tiempo no coincidían con su testimonio. El elemento clave fue el examen de las armas. El rifle .300 Blackout utilizado para matar a Maggie había pertenecido anteriormente al hijo mayor de la familia, Buster, pero se había perdido varios meses antes. Sin embargo, los casquillos encontrados cerca del cuerpo coincidían con los disparados previamente en un campo de tiro cerca de la casa de los Murdoch. Además, cuando se analizaron los casquillos, se encontró una marca única del percutor, una especie de huella digital de un arma de fuego. Esto acercó aún más la investigación al hogar. Era probable que el asesino hubiera utilizado un arma que previamente había estado en la familia y que solo después se perdió. Mientras tanto, la investigación continuaba acumulando pruebas. Cabellos, micropartículas de ropa, rastros de movimiento en la hierba. Se encontraron huellas de zapatos que coincidían con la talla de los de Alex a lo largo del camino desde los cuerpos hasta la casa. Los expertos forenses reconstruyeron la posible dirección del movimiento del tirador y coincidía exactamente con el punto desde el cual el coche de Murdoch salió unos minutos más tarde. Y había más. La atención de SLED se centró en la situación financiera de Alex. Solicitaron documentos del bufete de abogados donde trabajaba. Resultó que varios meses antes de la tragedia, Alex había sido descubierto en un fraude financiero a gran escala. Se había apropiado de fondos de clientes creando cuentas falsas y pagos ficticios. Cuando comenzaron a estudiar la documentación financiera, resultó que Alex había robado dinero incluso a viudas y huérfanos, a quienes él mismo había defendido en los tribunales. El monto total mencionado en los materiales superaba los $8 millones. Además, varios días antes de los asesinatos, sus socios en el bufete iban a presentar cargos en su contra y posiblemente despedirlo. Alex lo sabía, y estaba al borde de un colapso total, reputacional, profesional, financiero. La investigación comenzó a ver cada vez más una imagen de un crimen cuidadosamente organizado. No un arrebato de emociones, no un conflicto repentino, sino la eliminación deliberada de dos personas cercanas para encubrir rastros de problemas mucho mayores. Maggie, según sus amigas, sospechaba que Alex no le contaba todo. Consultó con un abogado, preguntó sobre la división de bienes, averiguó cómo podía protegerse legalmente a sí misma y a sus hijos. También mencionó querer revisar las cuentas bancarias. Esta información fue recibida por la investigación de una mujer con la que Maggie había hablado en las últimas semanas y se convirtió en un elemento importante en la versión de un posible motivo. Los investigadores también analizaron el comportamiento de Alex tras la tragedia. Al día siguiente de los asesinatos, Alex ya estaba contactando a sus abogados, no sobre su protección, sino sobre herencias y pagos de seguros. No participó en el duelo con los familiares, evitaba las preguntas y se confundía en los detalles. Otra señal alarmante fue el incidente con el intento de asesinato, ocurrido en septiembre de 2021, apenas 3 meses después del crimen. Alex dijo que le habían disparado al borde de la carretera. Más tarde se descubrió que él mismo había contratado a una persona para simular su asesinato y su hijo Buster recibiría un pago del seguro. En la historia de escenificar su propia muerte, Alex utilizó a un hombre al que previamente había ayudado en un caso de posesión de drogas. Este paso absurdo solo reforzó la confianza de los investigadores. Alex estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar del colapso, incluso a través de la muerte. Para el otoño de 2021, SLED había reunido una imagen casi completa. Todos los datos digitales, la balística, las inconsistencias en el comportamiento, los falsos coartadas, los problemas financieros, la presión psicológica y los testimonios de sus seres queridos, todo apuntaba en una sola dirección. Y aunque no había pruebas directas en forma de huellas dactilares o armas encontradas, las pruebas circunstanciales formaban un patrón rígido y coherente. Alex Murdoch pasó de ser testigo a sospechoso oficial. El 15 de julio de 2022 fue acusado de doble asesinato.
La siguiente etapa, el juicio, sería uno de los más sonados en la historia de Carolina del Sur. Pero antes de que se levantara el telón en la sala del tribunal, la investigación aún tenía que unir todo en una sola y rotunda imagen. Y la verdad, como siempre, estaba escondida en los detalles. Pero para los investigadores esto ya era una victoria. Destruyeron la leyenda creada por un hombre que había sabido toda su vida cómo engañar a la ley. Solo que esta vez no funcionó. El 23 de enero de 2023 comenzó en el Palacio de Justicia del Condado de Colleton, uno de los juicios más mediáticos de la historia de Carolina del Sur. El acusado era Richard Alexander Murdoch, un hombre que había pasado toda su vida trabajando con la ley, construyendo una carrera en la justicia, y que ahora se encontraba en el banquillo. Estaba acusado del asesinato a sangre fría de su propia esposa e hijo. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, familiares, analistas forenses, residentes locales, todos querían escuchar lo que realmente había sucedido la noche del 7 de junio de 2021. La fiscalía prometió demostrar que no se trataba solo de un crimen, sino de la culminación de años de decadencia de un hombre acostumbrado al poder, la mentira y la manipulación. El fiscal Creighton Waters, el principal acusador en el caso, dejó claro de inmediato: este no sería un juicio construido sobre una sola huella digital o una cámara de vigilancia, sino sobre un sistema integral de pruebas. Datos digitales, marcas de tiempo, inconsistencias lógicas y motivos financieros. Los fiscales argumentaron que Alex mató a Maggie y Paul para obtener simpatía, desviar la atención de su propia actividad delictiva y ganar tiempo. Su caso era que los asesinatos fueron una distracción, un intento desesperado de retener algo de control sobre una situación que se le escapaba rápidamente de las manos. La mayor bomba fue la prueba digital, incluido un video que Paul había grabado momentos antes de su muerte. Captaba claramente la voz de Alex, socavando su afirmación de que estaba fuera de casa en ese momento. Un equipo independiente de expertos en audio confirmó que la voz era efectivamente la suya. Ese fragmento fue el punto de inflexión, la prueba visible de una mentira. Además, los datos del coche de Maggie, los teléfonos e incluso su podómetro confirmaron que ella había muerto mientras Alex aún estaba en la propiedad. Su teléfono, mientras tanto, había permanecido en modo estático todo el tiempo, como si alguien deliberadamente no lo hubiera tocado para evitar exponerse. También se leyeron en el tribunal los mensajes de texto de Maggie a su amiga el día antes del asesinato, en los que escribía que Alex estaba actuando raro y ocultando algo. La amiga confirmó que Maggie no quería ir a Moselle, pero Alex insistió. Los fiscales enfatizaron que él la había atraído allí bajo un pretexto plausible. El testimonio de los expertos también señalaba las acciones deliberadas del asesino. El uso de 2 armas, los disparos dirigidos y la ausencia de signos de lucha sugerían que las acciones fueron premeditadas. La defensa construyó su línea sobre la duda. Los abogados de Alex argumentaron que él era una víctima de circunstancias trágicas, un chivo expiatorio conveniente, y que los verdaderos asesinos podían haber estado relacionados con el pasado de drogas de Paul o con criminales que buscaban dañar a una familia poderosa. Intentaron desacreditar los datos del GPS. Insistieron en que la voz del video no era 100% identificable y afirmaron que Alex no tenía motivo. Alex también falló la prueba del detector de mentiras, pero sus abogados impugnaron de inmediato los resultados, calificando el procedimiento de emocionalmente sesgado. Pero día tras día, los testimonios destruyeron esta versión. Uno de los antiguos empleados de su bufete de abogados dijo que el día del asesinato, Alex debía dar una explicación por la malversación. Otro testigo afirmó que para ese mismo día estaba programada una reunión relacionada con las violaciones financieras que habían sido descubiertas. Alex sabía que todo saldría a la luz. El propio Alex Murdoch dio un discurso y de repente admitió su adicción a los opioides, como si intentara explicar de antemano su comportamiento irracional. Admitió que había mentido sobre su ubicación en el momento de los asesinatos, pero al mismo tiempo insistió en que no estaba involucrado en la muerte de su familia.
Explicó la mentira por pánico, miedo y paranoia, supuestamente por temor a ser acusado. Pero el jurado ya había escuchado lo suficiente. 6 semanas de audiencias, más de 75 testigos, decenas de horas de grabaciones de video, cientos de documentos y un esquema lógico completo del alibí destruido formaron un panorama completo. Uno de los miembros del jurado diría más tarde en una entrevista: después del video de Paul, todo estaba claro. Él estaba allí. Mintió. Y un hombre que miente en lo pequeño es capaz de mucho más. El 2 de marzo de 2023, el jurado deliberó. Les tomó menos de 3 horas regresar con una decisión. El veredicto: culpable en ambos cargos. El asesinato de su esposa y el asesinato de su hijo. Al día siguiente, el 3 de marzo, el juez Clinton Newman dictó la sentencia: 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Enfatizó que Alex no solo había quebrantado la ley, sino que había traicionado todo lo que representaba su nombre: confianza, honor, familia, justicia. La sala del tribunal quedó en silencio. Alex Murdaugh, heredero de una dinastía, la encarnación de la ley en el condado de Hampton, era ahora su prisionero. El final de esta historia se convirtió en una advertencia. El mal no siempre viene de afuera. A veces lleva un nombre familiar, vive bajo el mismo techo y sonríe en la mesa de la familia.